Nosotros, el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez, a quien me da mucho gusto saludar y claro, como todas las tardes que tenemos su visita, darle la bienvenida. ¿Cómo está? Señor Luis, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes y un saludo a todo el auditorio que nos da el favor de su atención hoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay un tema que lamentablemente ocurre muy seguido, sobre todo cuando tenemos prisa, cuando tenemos estrés, cuando llueve, cuando no llueve, etcétera, etcétera. Los accidentes automovilísticos y que a veces no se le da la importancia cuando hay un golpe por alcance y viene el famoso tirón, el famoso latigazo, ¿no? Es correcto. La mayoría de los pacientes que nosotros atendemos con dolor de cuello y espalda alta se han visto involucrados en algún tipo de accidente automovilístico a lo largo de los últimos años. El hecho es que, pues desafortunadamente, incluso gente que nos está escuchando en este momento, a alguna persona seguramente esperando el SIGA en alguna esquina, les van a pegar por atrás, ¿no? Sí. El típico que estás esperando el SIGA y ni siquiera te das cuenta, te pegan por atrás. Sales del coche, todo pues ahora sí que sorprendido, pero te das cuenta que a la defensa no le pasó nada más que un pequeño rayón que con una limpieza se quita y ya, pues simplemente pues te vuelves a subir a tu coche, sigues con tu vida normal. El problema es que en ese aparentemente inocente accidente, la realidad es que tu cuello fue sometido a fuerzas muy grandes, ¿no? Lo suficientemente fuertes como para causarte un daño que te puede traer una secuela de dolores de cuello, dolores de cabeza, hormigueos en las manos, en los dedos. Entonces es muy importante entender que cuando tú estás esperando el SIGA en un alto debes de pegar tu cabeza a la cabecera. Ya la mayoría de los coches tienen cabeceras, si se acuerdan, cuando éramos pequeños no tenían cabecera los coches y pues a través de pues muchos accidentes los fabricantes se dieron cuenta que la cabecera era muy importante precisamente para reducir las fatalidades, para reducir el daño de la aceleración que sufre la cabeza cuando nos pegan por atrás. Antes de que tú te des cuenta que te golpeó el coche de atrás, ya se causó el daño en el cuello. Es tan brusco, tan rápido y tan fuerte el movimiento hacia atrás y hacia adelante de tu cabeza que se comprimen las vértebras y se dañan las articulaciones que le dan movilidad a la columna cervical. Entonces es importantísimo que cuando estamos esperando el SIGA, coloquemos la cabeza pegada al respaldo, por eso hay que también ajustar bien el asiento, no estar demasiado lejos del volante y siempre, por favor, usar el cinturón. ¿Y qué ocurre si le dan un golpe a una persona, tiene latigazo, siente molestias, pero no se va a atender, no va con especialistas como ustedes, con profesionales como ustedes? Sí, a veces de manera pues incidental o muchas veces cuando nos van a ver por problemas de espalda baja, nosotros también revisamos el cuello, porque sabemos la importancia que tiene y al tomar radiografías laterales del cuello, de la columna cervical, la mayoría de estos pacientes muestran que su cuello se ve rectificado. Entonces uno pensaría que si tu cuello se ve muy derechito, pues eso es bueno, pero en realidad en la vista lateral el cuello debe tener una forma curva suave hacia adelante. Esa forma curva es muy importante porque permite que el peso de tu cabeza, que el cuello está sosteniéndola, se reparta. Es como un arco, como un puente que hace que el peso se distribuya. Y como pues nuestro cuello está cargando el peso de la cabeza toda la vida y la cabeza pesa lo que pesa un coco grande, digamos, o una bola de boliche, si no tuviera esa forma curva hacia adelante, el cuello se desgastaría muy rápido, se envejecería de manera prematura nuestro cuello. Entonces, esa forma curva permite que nuestro cuello se preserve a lo largo de nuestra vida. Pero en un accidente automovilístico, el cuello sufre un esguince, las vértebras de la parte media del cuello, a la altura de, por ejemplo, la quinta o sexta vértebra cervicales, se ven muy lastimadas. Es algo similar a cuando tú te tuerces el tobillo muy fuerte y ya no puedes pisar correctamente. Bueno, algo similar pasa a nivel del cuello, ya tu cuello cambia de forma, ¿sí? Y en la radiografía se ve como si tuvieras recto el cuello, ¿no? Entonces eso hace que ya el peso de tu cabeza ya no se reparta, ya no se distribuya y empieza un proceso crónico degenerativo. Bien, y los síntomas son los que ya comentó usted, ¿no? Típicamente empiezan con molestias en el cuello. Al día siguiente del accidente tuvieron un poquito de molestias en el cuello, pero pues se toman algún analgésico y desaparece por completo la molestia. Se olvidan del problema. 2 meses después amanecen con dolores de cuello, consideran que es debido al estrés o simplemente empiezan a sentir como que se les duerme uno de los dedos de la mano derecha o la izquierda y sienten que es simplemente circulación, que les falta caminar. Entonces son síntomas muy difíciles de conectar a veces con lo que les pasó. Pero definitivamente sí hemos visto una conexión entre accidentes automovilísticos, muchos de los cuales son graves, con pues síntomas mucho más adelante. Es más, es increíble la cantidad de pacientes que se les olvida los accidentes automovilísticos severos en los cuales estuvieron presentes
simplemente como que lo bloquean, ¿no? Pero en realidad cuando uno les pregunta un poquito más a detalle, sí salen a relucir accidentes en los cuales se golpearon la cabeza contra el parabrisas, golpes contra el techo del coche, etcétera, que no traen el cinturón. Entonces es importantísimo checarse la columna vertebral, checarse el cuello, ir con profesionales que nos permitan saber en qué estado se encuentra nuestra columna después de un accidente. Y pues inmediatamente si empiezas a sentir dolores de cuello, dolores de espalda alta, de hombros, después de un accidente automovilístico, es la inequívoca señal de que te tienes que revisar y atender y recibir una rehabilitación adecuada. Sobre todo estos choques que son por alcance, esos choques que le pegan por atrás al vehículo y viene el jalón, el chicotazo, ¿no? Exactamente, el famoso latigazo, ¿no? Sí. El síndrome del latigazo es muy común, cada vez más común. Desgraciadamente la gente está cada vez más distraída con los celulares, entonces van frenando, están en el bulevar aquí, por ejemplo, en Veracruz, y pues no se dan cuenta que el coche está más cerca de lo que aparentaba y le pegan por atrás al coche de enfrente o te pegan a ti. Entonces es importantísimo pegar la cabeza siempre a la cabecera, como un tip que le doy a la población, y inmediatamente, pues si ya empiezas a mostrar dolores de cuello, dolores de cabeza, dolores que irradian hacia los hombros, hacia los brazos, hormigueo, sensaciones raras en las manos, a veces sienten como que se sienten frías las manos o calientes o como si tuvieran como alfileres, como chile, ¿no? Esas se llaman parestesias. Pues es señal de que tu columna sufrió un daño o tu cuello, en este caso la columna cervical, y que se tiene que revisar, hacer una serie de ajustes muy cuidadosos. Nosotros somos muy cuidadosos con el cuello de nuestros pacientes, no hacemos tirones fuertes de cabeza, no hacemos manipulaciones rudas, ni bruscas, ni fuertes, y ayudamos de manera bastante efectiva, bastante rápida en el Centro Quiropráctico Veracruz a regresar al cuello a una movilidad y muchas veces empieza a mejorar la postura en pues unas cuantas sesiones. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen al tacto quiropráctico o se apoyan de rayos X? No sé cómo. Bueno, antes de iniciar iniciar cualquier tipo de tratamiento, cualquiera, siempre tomamos radiografías de la columna cervical. Siempre. Yo nunca toco el cuello de un paciente si no tengo radiografías recientes, que pues casi siempre las tomamos nosotros, sí, de la columna cervical del paciente. Y es más, hay veces que cuando han sufrido un accidente severo, les mandamos a hacer una serie dinámica, o sea, tomamos radiografías con la cabeza hacia atrás, con la cabeza hacia adelante, porque hay veces que incluso puede haber daño en los ligamentos, puede haber fisuras, puede haber incluso fracturas en la columna cervical, y eso por supuesto que lo tenemos que saber antes de pues administrar cualquier tipo de tratamiento. Estoy hablando esta tarde con el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez del Centro Quiropráctico Veracruz, que usted ya sabe dónde ubicarlos, dónde localizarlos, pero para quienes nos están escuchando en algún otro punto de la zona conurbada, y digo ya sabe porque son muy conocidos, y dos, muy bien ubicados porque están en un punto céntrico por donde pasamos casi la gran mayoría de los habitantes de esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Pero díganos, por favor, su Así dirección. Es, claro que sí. Estamos en Esteban Morales, número 207, esquina Avenida Jicoténcatl, a 2 cuadras del malecón del puerto de Veracruz. Les puedo dar mi teléfono, es el 229-932-2242. Repito, 2299-322242. Sí. Y también nos pueden visitar en www.quiroprácticoveracruz.com como una sola palabra, o en redes sociales como Centro Quiropráctico Veracruz nos encuentra. Muy bien, pues ya escuchó usted para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pero para quienes están en algún otro punto del estado de Veracruz, los números de teléfono, nuevamente, por favor. Claro que sí, señor Luis. Es 2299-322242. Hacen una cita y ya ustedes les van a recibir con mucho gusto. Así es, y pues les pedimos que traigan estudios previos, si les hicieron algún tipo de tomografía, de resonancia, todo eso hay que traerlo. Nosotros realizamos nuestras radiografías, pero nos gusta tener toda la imagen completa. El Centro Quiropráctico Veracruz está en la ciudad y puerto de Veracruz. Muchísimas gracias, quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez. Y por supuesto, este tema es muy interesante porque digo yo, ¿quién no ha sufrido uno de estos accidentes cuando tiene un latigazo, me dijo, ¿sí lo llama? Así es, síndrome del latigazo. Y luego dice, no, pues no me pasó nada porque no tengo una herida, porque no me salió sangre, pero con el paso del tiempo van surgiendo esos síntomas que nos ha comentado, ¿no? Es bastante complejo, así es. Pues muchas gracias por orientarnos. Muchísimas gracias, señor Luis. Muy buenas tardes y por supuesto a usted también gracias. Siga con Grupo Fórmula. Radio Fórmula presentó